Bien, entonces estamos iniciando esta primera sesión con la certificación de Data Analytics para explicarles un poco cuál va a ser la dinámica de los 4 momentos que vamos a tener y también pues con la idea de que ustedes estén un poco preparados para lo que se va a hacer. Entonces voy a explicar primero así generalmente cuál va a ser nuestra línea de trabajo. Inicialmente, pues vamos a hablar un poco de los conceptos que tienen que ver con todas las variables que intervienen en todo lo que es la analítica, que ya lo vamos a tratar directamente con el material que está en el aula. No me voy a referir exactamente a todo lo que está ahí. Voy a ampliar un poco algunos conceptos y algunas ideas que es necesario que ustedes tengan un poco claro y para que podamos ir avanzando. Seguido a eso, vamos a desarrollar un laboratorio con la herramienta que aparece explicada en el aula, que se llama Anaconda Navigator. Ahí aparece el manual de instalación. En esa parte, pues me gustaría que ustedes ya tengan, pues de pronto la herramienta lista. Con eso podrían ir haciendo el laboratorio en la medida que yo lo voy realizando. En esa plataforma de Anaconda están 2 frameworks que vamos a utilizar el día de hoy. El primero, que se llama Orange 3, que es un framework gráfico que nos permite hacer analítica, hacer big data, hacer todo lo que querramos. Y también Jupyter Notebook, que es un framework. Bueno, los dos son frameworks que están sobre Python 3.7. Entonces, tenerlas instaladas, porque a veces uno hace la instalación inicial y de pronto algún componente no queda. Entonces, en el caso de Orange 3, ese a veces no se instala por defecto. Entonces, tener en cuenta, si no lo han instalado, pues agregar el componente para su uso. De ese Orange 3, aquí les voy a mostrar, abramos un archivito. Ese Orange 3 tiene aquí unos componentes que vamos a necesitar, sobre todo para un laboratorio que vamos a hacer más tarde, que tiene que ver con el procesamiento de imágenes. Entonces, como todos los componentes no vienen por defecto instalados, la idea es agregar al menos los que vamos a necesitar, pero realmente creo que solamente tendrían que bajar este que se llama Image Analytics y este que se llama Geo, estos dos, porque de pronto esos no vienen por defecto. Entonces, ¿cómo los actualizan? Por aquí por Options, Add-ons, aquí en esta parte, y ahí aparecen los módulos, los paquetes que se pueden descargar. Miren que ahí están chuleaditos con un visto, los que ya se bajaron. Entonces simplemente los seleccionan ahí y le dan OK y el framework se va actualizando. ¿Listo? Entonces se los comento desde ahora para que, por ejemplo, después de mediodía vamos a utilizar esos dos componentes. Ya ustedes, ojalá, pues en un momentico hayan hecho la instalación. Ahí le dan OK, puede que se demore un rato y no le aparezca ningún mensaje, pero si después de un buen rato cerramos la herramienta y volvemos a abrir el Orange 3, vamos a ver que ya aparece actualizado, ¿no? La versión se puede actualizar aquí también. Entonces, si quieren actualizar la última versión de Orange 3, aquí les va a aparecer, porque por defecto creo que le está instalando la 3.25. Yo ya lo actualicé a la 3.26, pero fíjense que me está sugiriendo que me actualice a la 3.27. Es bueno hacer las actualizaciones porque en las actualizaciones a veces llegan otros módulos interesantes que se pueden trabajar. Por ejemplo, aquí hay algunos módulos que yo no he instalado y pues que se utilizan en la medida que uno tiene una necesidad específica de analítica, ¿no? Entonces, estos módulos son especialmente para la analítica. Entonces, les comento desde ahora para que pues si van a hacer el laboratorio en línea conmigo, lo puedan hacer también. ¿Listo? Entonces, como después de esta pequeña charla, después de este primer momento, vamos a iniciar con una parte práctica. En esa parte práctica podemos trabajar con los módulos que están actualmente instalados. O sea, no necesitamos sino 2 módulos de esa herramienta. Y después del receso del mediodía, entonces vamos a trabajar sobre Jupyter Notebook, ¿sí? Entonces ahí miraremos el entorno. Con Jupyter Notebook vamos a hacer unos laboratorios muy específicos
para un análisis predictivo de datos. Vamos a coger un modelo y sobre un modelo de gastos o de ventas o de lo que se haría en cualquier empresa, vamos a hacer ejercicios de predicción. Entonces ahí vamos a mirar qué es una correlación lineal o una correlación de Pearson. Vamos a hacer una regresión lineal también. Y bueno, la idea es hacerla lineal y polinómica también para ajustar el modelo a un modelo predictivo, ¿no? Entonces, esa es la dinámica de lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Listo? Están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? Sí. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Bien, entonces, como hay que hablar de algunos conceptos que tienen que ver con la analítica, eh, bueno, luego los vamos a ir mirando un poco más en la práctica, que vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el campo de estudio. También me voy a referir a algunos ejemplos. Entonces, pues inicialmente el curso que ustedes van a tener, pues hace primero un recorrido sobre todos los aspectos que tienen que ver con la relación que existe entre la analítica, el Big Data, el Machine Learning y la parte de lo que se llama pues ciencias de los datos. En eso voy a hacer algunas claridades para que, digamos, ustedes se ubiquen exactamente en dónde estamos, ¿cierto? Bien, primero contarles que aquí dice el Data Analytics es un proceso que consiste en agrupar, limpiar y transformar datos, evaluar tendencias y hacer comparaciones entre esas tendencias. Digamos que aquí englobamos dos cosas. Por un lado, la parte del Big Data, porque el Big Data es el que precisamente me permite hacer todo ese proceso de ingesta de los datos, de análisis, de limpieza de los datos también y obviamente pues la transformación de esos datos en la medida que, por ejemplo, desde Big Data se generan subconjuntos de datos y esos subconjuntos de datos son los que determinan el análisis, ¿cierto? Entonces digamos que Data Analytics pues tiene un componente de Big Data porque pues esas técnicas también es necesario conocerlas para aprovechar mucho más esos datos. Pero sin embargo, el fuerte de la analítica tiene que ver con el análisis de tendencias y diría yo también la parte de predicciones de datos que nos permiten precisamente validar esas tendencias que se pueden generar a partir de Big Data. Entonces, cuando hablamos de Data Analytics, el Data Analytics en el caso de los datos está dentro de una ciencia mayor que se, digamos, una disciplina más general que sería el Machine Learning, porque el Machine Learning, pues digamos, tiene una aplicabilidad en todos los escenarios del mundo moderno, ¿cierto? El Machine Learning está en la robótica, está en la medicina, está en los sensores, está en los teléfonos celulares, está en el Siri del iPhone. Entonces, todo ese conjunto global de estudio es lo que nosotros llamamos Machine Learning. Pero dentro de Machine Learning, entonces está el análisis de datos, que es el que tratamos en este curso, y dentro del análisis de datos, pues también existen diferentes formas de hacer ese análisis. Entonces, hoy vamos a mirar un poco con el análisis de imágenes lo que significa un análisis de datos con datos, por ejemplo, supervisados o datos no supervisados, que depende mucho pues de la estructura de los datos, cómo se hace ese análisis también. Pero digamos que toda la parte de lo que es el análisis de datos hoy se conoce también en la analítica como Deep Learning. Entonces, en el Deep Learning es donde nosotros incorporamos esos patrones de datos, esos datos ingestados y utilizamos algoritmos para poder generar esas tendencias. Entonces, cuando hablamos de tendencias, hablamos del uso precisamente de dos cosas. Por un lado, esos algoritmos que vamos hoy a empezar a conocer y por otro lado, el uso de modelos, porque digamos, no es lo mismo hablar de un modelo que de un algoritmo. Cuando hablamos de modelos de tipo matemático y modelos estadísticos. Y cuando hablamos de algoritmos, pues hablamos es de rutinas o de código que nos permite ingestar esos modelos matemáticos para hacer el tratamiento de datos y generar precisamente esas predicciones. Entonces, para hacer un análisis más global, tenemos Machine Learning, dentro de Machine Learning tenemos Data Analytics y dentro de Data Analytics tenemos unas técnicas para hacer, generar todos esos nuevos patrones de datos
y a eso es lo que llamamos ahora Deep Learning, ¿no? Que combina el uso de modelos y algoritmos desde la matemática y la estadística. Por eso siempre vamos a estar hablando de eh, algunos modelos. Por ejemplo, la regresión lineal realmente es un modelo matemático que se implementa, por ejemplo, sobre Python. Pero también se habla del uso de redes neuronales, porque, digamos, esos algoritmos incorporan modelos matemáticos y eso a veces se puede encapsular en algoritmos mucho más robustos, que es lo que hoy conocemos también como las redes neuronales. Entonces, hoy vamos a hacer un análisis de imágenes utilizando también una red neuronal profundo, una red neuronal de Google. ¿Sí? Entonces, a veces uno lo que aprende a hacer es no a crear las redes neuronales, porque eso ya existe, eso ya hay expertos que se han dedicado varios años a desarrollarlas, pero lo que uno logra es empezar a trabajar con esas redes neuronales para poder aprovecharlas, aprovechando que esas redes neuronales trabajan modelos y incorporan modelos en sus algoritmos, pues aprovecharlo en la analítica. Bien, ¿para qué se utiliza pues Data Analytics? Pues nos sirve para lograr objetivos organizacionales, claramente, porque pues en el momento que yo pueda generar un modelo predictivo, ¿sí? A futuro, proyectado, entonces eso le permite pues a una organización, a una entidad, a un individuo, pues tomar decisiones a tiempo y tomarlas de manera prospectiva. Al tener información confiable, pues esa, como se dice ahí, pues efectivamente nos permite tomar decisiones en el plano organizacional de una manera oportuna y atendiendo a las mejores estrategias que se puedan pensar. Obviamente eso se ve, digamos, reflejado en modelos de productividad, porque pues si yo puedo hacer una muy buena proyección de ventas o de costos, por ejemplo, o una buena proyección de la misma producción, uno puede pues mejorar muchísimo la competitividad. Por ejemplo, les cuento, en Colombia una empresa de seguros muy famosa hizo un modelo predictivo a partir de todos los datos históricos que ellos tomaron y después de tomar toda esa data e incorporar el modelo, se dieron cuenta que, por ejemplo, no era útil o no iba a ser rentable vender, por ejemplo, el SOAT, que es el seguro de automóviles. Entonces, fíjense cómo el aprovechamiento de todos esos bancos de datos, pues permiten precisamente orientar esas decisiones. También recuerdo un estudio que estuvimos mirando de la liga de baloncesto de la NBA de Estados Unidos, donde ellos incorporaron todos los datos, por ejemplo, de interacción de sus jugadores en los partidos de baloncesto y toda esa ingesta de datos se incorpora a un modelo predictivo que permite, por ejemplo, determinar cuál es el quinteto o el grupo de personas que mejor interactuarían, es decir, los que podrían lograr mejores resultados. Cada uno de esos personajes o cada uno de esos jugadores analíticamente se llama una variable predictora, precisamente. Entonces uno analiza cuáles son las variables más predictoras y de acuerdo a eso hace el análisis. Ese ejercicio lo vamos a hacer. Vamos a encontrar cuáles son las mejores variables que pueden predecir el modelo para luego construir el modelo y finalmente generar una predicción. Entonces, imagínense lo que significa aprovechar hoy día el análisis de datos en ese sentido. Entonces, ese es, digamos, como el mayor campo de aplicación. Bien, entonces, cuando hablamos de la ciencia de los datos, pues la ciencia de los datos es la que se encarga de estudiar todos esos procesos de los que hemos venido hablando. Entonces, eso va desde la recolección, el análisis, la interpretación, la presentación y organización de los datos, el uso de los modelos de los que hemos estado hablando y todo lo que significa la ingeniería de los datos, que es precisamente aprender a manipularlos. Entonces, digamos que así como
existe la ingeniería de sistemas, pues también este es un nuevo campo de estudio que se llama la ciencia de los datos. Obviamente, si uno va a ser científico de datos, pues tiene que haber hecho todo ese recorrido desde el comienzo, ¿no? Desde lo que significa la recolección de los datos, de cómo ingestarlos de manera segura incluso, hasta la modelación de datos y todo lo que significa el proceso. Entonces, pues uno no llega a ser científico de datos generalmente en 6 meses o un año, ¿no? Puede abarcar 2, 3 años estudiándolo, ¿no? Entonces, si ustedes van a ser científicos de datos, pues tienen que hacer todo ese recorrido. Entonces, digamos que eso es lo que resume este concepto, porque les van a preguntar seguramente en el examen sobre la ciencia de los datos y tendremos presente que pues abarca todo ese momento de estudio desde la recolección hasta el modelado de los datos. Eh, Finalmente, como estamos hablando de modelos y esos modelos aplicados a la analítica, pues lo que me sugieren es que a partir de los datos almacenados y a partir de la recolección que se hace, el fin o el último momento o el último escenario de los datos es cuando se genera conocimiento, porque el conocimiento precisamente es que a partir de esos datos yo genero información, pero esa información se me convierte en una información de valor, es decir, que toma un significado real final con el cual se toman esas decisiones de las que hablábamos. Eh, entonces, dice aquí, para crear conocimiento es necesario tener el entendimiento de la naturaleza de ese conocimiento, si se quiere, pues de manera individual, ¿sí? O si se espera, pues un conocimiento colectivo. Digamos que esa diferenciación ahí entre lo individual y lo colectivo también depende de los tipos y el origen de datos que se quieran utilizar, porque hoy día, por ejemplo, pues ya se utilizan data warehouse, es decir, bodegas de datos que incorporan datos no solamente internos, sino también datos externos, ¿no? Porque pues en un sistema transaccional, por ejemplo, llegan datos de pagos, ¿cierto? De otros medios, de otras fuentes de datos externas a una organización, pero igual con todos esos datos también se puede generar eh, conocimiento y pues para eso se vinculan a los individuos. Entonces, la ciencia de los datos, para resumir un poco, pues contempla todo eso, el origen de los datos, la construcción de la información y con la información se genera finalmente el conocimiento, ¿no? Aquí hay unos pilares que obviamente pues son importantes para esta área de estudio, para estas ciencias de los datos, que pues quizás uno de los más importantes será el uso de la matemática, del cálculo, de la álgebra relacional sobre todo, y obviamente pues como hemos venido explicando, pues también de la estadística y la probabilidad, teniendo en cuenta, haciendo una aclaración, ¿no? Como hoy día estamos hablando de Big Data, ya los estudios y el análisis de datos ya no se hace sobre muestras de datos, ¿sí? Porque a uno incluso en la universidad y en otros mundos le enseñaron a hacer investigación y en la investigación le decían a uno que uno cogía siempre la muestra de datos de una población, uno cogía una pequeña muestra y con esa muestra uno basaba su estudio y aplicaba instrumentos. Entonces, digamos que hoy día ese paradigma ha cambiado porque pues gracias al Big Data en la analítica yo puedo ingestar la totalidad de los datos, yo puedo hacer estadística con millones de datos, ¿no? Hoy vamos a hacer, ahorita vamos a hacer después del receso un ejercicio que vincula millones de datos. Entonces, eso significa pues que ese pilar de la estadística y la probabilidad también ha cambiado, ¿no? También ha cambiado de pronto el concepto de la distribución normal de los datos, porque en las distribuciones normales uno normaliza, por valga la redundancia, uno coloca los datos como en un mismo plano, los divide igual y eso es lo que uno los ingesta como muy arregladitos, muy ordenadamente. En analítica no es necesario normalizar datos precisamente, ¿no? Entonces ese concepto también ha cambiado. Obviamente está el pilar de la programación, porque como hemos dicho, pues tenemos que vincular los algoritmos y esos algoritmos pues utilizan la lógica de programación, los ciclos if, el while, el for, las funciones, los parámetros en las funciones y bueno, todo lo que significa la programación.
Obviamente no podemos ser científicos de datos sin conocer los modelos de programación. Tanto programación estructurada como programación orientada a objetos y cualquier otro tipo de programación y obviamente las bases de datos, ¿no? Entonces, aquí hablamos de todos los tipos de bases de datos. Hablamos de bases de datos relacionales, no relacionales, clave valor como Mongo, orientadas a columnas como Cassandra, y eso implica también utilizar otros lenguajes de los datos, como por ejemplo, y otras herramientas, hablar de Ruby, hablar de ecosistemas de datos como Apache, Spark, como hablar de Hadoop, toda esa parte de Big Data. Y obviamente, pues la inteligencia artificial aplicada a los datos, específicamente en lo que hablamos como Deep Learning, ¿no? Entonces, digamos que ese es el campo de estudio. Y un tercer pilar que se menciona acá tiene que ver con los campos de aplicación. Digamos que aquí se mencionan algunos como la medicina, las finanzas, las ventas, la educación, que son los que han tenido un poco de mayor, digamos, desarrollo en cuanto a la analítica o interés por las organizaciones, sobre todo en la parte de finanzas, cuando nos empezaron a hablar de business intelligence, entonces precisamente fue empezar a aplicar esa generación de indicadores y patrones de datos en análisis también predictivos. Entonces, digamos que más o menos por ahí comenzó porque antes de incluso hablar de Machine Learning se hablaba de Business Intelligence y se hablaba del Business Intelligence aplicado en Big Data. Pero digamos que ese uso del Business Intelligence fue el que dio origen precisamente al uso o ya la analítica como un campo de trabajo, ¿no? Ese fue como el origen, pero pues hoy día también se utiliza muchísimo para esa parte de las finanzas, ¿no? Y obviamente para la parte de ventas, pues por los modelos predictivos que se pueden generar. En la educación, pues se ha venido dando la analítica, sobre todo para la creación de objetos virtuales de aprendizaje que tienen analítica también, que pueden, digamos, interactuar con el usuario. Entonces, en eso ha habido mucha aplicabilidad. En la medicina me voy a referir ahorita al final sobre algunas cositas que les quiero mostrar muy actualizadas sobre la aplicación en medicina para mirarlo un poco más. Bien, entonces digamos que como se menciona acá, pues el camino de la ciencia de los datos pues es muy largo, ¿cierto? Y eso implica una exploración y un análisis cuantitativo y cualitativo pues de los datos que como les decía, esos datos pueden ser estructurados y no estructurados, ¿no? Por ahí les van a salir preguntas relacionadas con este tema. Los datos estructurados generalmente son los que provienen de una base de datos, por ejemplo, relacional, es decir, estoy hablando de Postgres, Oracle, MySQL, SQL Server, que son datos pues que están, digamos, dentro de una norma, unas reglas de normalización y aplican una estructura para garantizar lo que llaman ahí su integridad referencial, la integridad referencial de los datos. Y los datos no estructurados que digamos, no obedecen a reglas realmente. Los datos no estructurados son una imagen, ¿cierto? Eso es un dato no estructurado. También se les llama desestructurados. Un audio, un video, una hoja de Excel con filas y columnas. Bueno, aunque eso tiene una estructura básica que es la fila y la columna, también se les llama semiestructurados, ¿no? A veces reciben ese nombre. Pero pues la ciencia de los datos pues abarca el uso de todas esas fuentes de datos, ¿no? Una imagen pues es un mapa de bits, ¿cierto? Y ese mapa de bits son datos. Finalmente cada bit sería un dato y la imagen sería información realmente. Una imagen realmente no sería un dato. Bien, entonces la ciencia de los datos pues abarca todo ese contexto y lo que significa la ingesta de los datos. Aquí hay un diagrama un poco más secuencial que muestra pues lo que significa aplicar una metodología para el análisis de datos. Obviamente siempre debe haber un objeto de estudio, es decir, una intención que hay detrás pues, de esa analítica, ¿no? Si la intención de la analítica es predecir algo, pues
tiene que saberse qué es lo que se quiere predecir y obviamente pues hacer todo el proceso de ingeniería de los datos, que significa toda la transformación, la ingesta y la transformación de los datos. Luego viene la parte del modelamiento. En esta parte del modelamiento es muy importante, bueno, obviamente el tema es muy amplio, pero existen muchas técnicas para los modelos de datos pensados desde la analítica. Entonces, por eso vamos a hablar de matrices de correlación, vamos a hablar de clúster de K-means, que son unos, hoy vamos a hacer también un ejercicio, ahorita lo vamos a hacer un ejercicio de clusters, para distribución de datos por grupos, por agrupamientos, por afinidades. Existen los árboles de decisión, existen ya el uso de modelos predictivos en la regresión, por ejemplo. Entonces, siempre en este camino de la analítica, pues se debe contemplar el modelamiento y ese modelo de datos también deben ser validados. Es decir, esos modelos siempre arrojan, por ejemplo, un porcentaje de error, ¿sí? Y esos errores, digamos, son los que me dicen qué tanto se ajusta el modelo a ese conjunto de datos. Entonces, en la práctica que hoy vamos a hacer también vamos a calcular ese porcentaje, pues, para determinar qué tanto ese modelo realmente es predictivo o no lo es, ¿no? Entonces, digamos, eso siempre va a ir de por medio. Y al final, pues la comunicación de resultados, que pues es un poco más como el análisis descriptivo de los hallazgos o de lo que se hace, de lo que se encuentra de valor en esa información, esos datos que fueron ingestados, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que abarca la parte analítica, ese es como el proceso, ¿sí? Y en la parte de abajo se muestra un poco más en detalle lo que es la ingeniería de los datos, que es lo que nosotros hemos conocido como ETL, extracción, transformación y carga. Extract, Transform, Load, ¿cierto? Bueno, aunque hoy también ya no se habla de ETL nomás, sino también se habla de ETTL, doble L, extracción, transformación, carga y transferencia. Sí, ahora se habla de doble L. Bien, entonces, el poder hacer todo ese proceso, pues implica varias, digamos, varias variables que tienen que ser consideradas. Una de esas, quizás una de las más importantes, pues es la calidad de los datos, ¿sí? Que realmente, digamos, esos datos sí atiendan pues a un instrumento de medición y también al uso de una herramienta tecnológica que pues permita darles un buen uso. A la generación de indicadores, pues esos indicadores tienen que ver un poco más con la calidad de los datos, ¿cierto? Que son los que me permiten hacer una optimización, una limpieza. Por ejemplo, yo tendría que decidir qué hago con un dato nulo, por ejemplo, o con datos incompletos, ¿sí? Si, por ejemplo, yo recolecto la edad de las personas y muchas de esas personas en una encuesta me dicen que su edad es cero o es porque el dato no está, pues yo no puedo hacer un reemplazo por cero. Entonces yo tengo que pues generar todas esas estrategias ya en la práctica que me permitan garantizar la calidad de los datos, ¿sí? Para que los datos, como se muestra acá, pues sean completos, sean precisos, sean consistentes, ¿cierto? Tengan digamos, una relación directa con la realidad, estén actualizados. Una de las características de los datos es que sean únicos, ¿sí? Es decir, son atómicos. Incluso por allá en normalización de las bases de datos a uno le enseñaban que la primera forma normal decía que todos los datos eran atómicos e indivisibles, únicos, atómicos e indivisibles, ¿sí? Un dato es un dato porque realmente yo no lo puedo partir o dividir, ¿cierto? Si yo digo el nombre de una persona, pues su nombre será Juan, pero si yo digo Juan Carlos Medina, pues eso ya no es un dato, es el agrupar varios datos, ¿no? Entonces, por eso los datos realmente son únicos. Y normalmente en analítica, pues uno utiliza variables únicas, digamos, uno no utilizaría el nombre como nombre y apellido en una sola cadena para un buen tratamiento de esos datos. Bien, acá se resumen un poco, digamos, esas características de las que hemos venido hablando.
que sean únicos, que tengan validez, que tengan rangos de datos. Por eso cuando se habla de datos también se habla de diccionarios de datos, ¿cierto? Que los datos sean consistentes, es decir, tienen una coherencia lógica con su estructura temporal y cumplen con los requisitos o con las necesidades de información que se va a generar con esos datos. Digamos, esas variables siempre deben ser analizadas cuando se va a hacer un proceso de analítica porque muchas veces pues no son pertinentes y no sirven realmente. Por ejemplo, yo hace poco he estado trabajando en un modelo predictivo para, les cuento, cogiendo el dólar, cogiendo la variabilidad que hay en el dólar eh, de la tasa de referencia de Colombia, la TRM. Entonces yo cogí, por ejemplo, la data desde el 91, desde cuando hay registros, esos datos están disponibles, ahorita les muestro dónde, y uno, por ejemplo, yo cogí toda la data desde el 91 hasta la fecha, ¿no? Y utilicé una red neuronal que se llaman Apps Optimizer, ahora se las voy a mostrar. Y entonces con esa red neuronal uno genera el modelo predictivo para poder saber cuánto puede estar el dólar dentro de 4 días. Yo lo estoy trabajando para 4 días. Entonces imagínense lo que significa poder hacer esa predicción. ¿Sí? El coger todo ese banco de datos, generar esos patrones y a partir de ahí decir cuánto podría estar esa moneda en 4 o 5 días. O sea, imagínense lo que significa eso para alguien que quiera invertir en esa moneda. Entonces, esa es la pertinencia temporal. Me acordé del tema porque uno debería tener las fuentes de datos actualizadas. Es decir, si yo voy a hacer esa proyección, yo debo usar los datos, en este caso, hasta el día de ayer. Es decir, cuánto varió la TRM entre antier y ayer para poder hacer ese modelo. Entonces, eso significa que uno debe poder ingestar los datos en tiempo real. ¿Sí? Con el ejercicio que vamos a hacer ahorita, vamos a ingestar una data en tiempo real para poder generar un modelo. Bien, entonces esas dimensiones son muy importantes que ustedes las estudien porque les van a salir en las preguntas, lo recuerdo muy bien, y tienen que ver precisamente con esas características de los datos. Bueno, quisiera saber si hasta ahí hay alguna pregunta o voy muy rápido o cómo lo ven. Pues vamos bien. Para ¿Sí? mí, Bueno, no hay sí, ningún. la idea es que ustedes... me gustaría saber de dónde sacó la información de los valores ¿Cuáles valores, Tania? del dólar. Ah, sí, La data ahorita que les estabas muestro. hablando, Alex, eso. Ahora que hagamos la parte práctica, les muestro algunas fuentes de datos y ahí lo miramos. Sí, sí, sí. Es bien interesante. Bueno, en realidad yo cogí un algoritmo de, en Argentina que han estado trabajando en el cuento. Lo grave fue que en Argentina ellos tuvieron cambio de moneda. Ellos han devaluado la moneda 2 veces a lo largo de los últimos años. Entonces, digamos, el algoritmo no funciona igual, ¿no? Me tocó considerar varias cosas, pero el uso de la red neuronal sí es la misma, o sea, esa parte donde uno recorre los datos y eso sí lo tuve que ir adaptando, ¿no? Uno normalmente no empieza de ceros, uno aprovecha lo que han hecho otros sin fusilar, obviamente, porque si uno va a dejar un algoritmo tal cual, pues uno debe citar la fuente y bueno, casi todo lo que yo trabajo realmente es con herramientas libres, o yo diría todo. A mí no me gusta trabajar realmente con frameworks porque pues los frameworks tienen muchas desventajas. La primera, pues que lo limitan a uno, es decir, si yo compro Power BI o Tableau, pues puedo hacer lo que me permitan ellos, ¿cierto? Segundo, la parte del licenciamiento es muy harta porque a uno le dan usos de prueba, bueno, eso es muy complicado, ¿no? Yo detesto todo eso. Entonces yo trabajo con algoritmos, realmente todo lo hago con algoritmos y uso herramientas open source. Por ejemplo, este Anaconda Navigator es una herramienta totalmente libre que uno puede utilizar en cualquier momento, puede utilizar las fuentes de datos que quiera y uno puede generar sus propios algoritmos y hasta incluso convertir eso en framework, pues, digamos integrando un poco, por ejemplo, Python con JavaScript, otras herramientas de desarrollo, pero pues yo realmente no me dedico a eso.
Bien, entonces, la actualización de los datos, pues por eso es muy importante. Bueno, ahí lo dejo para que luego ustedes lo lean un poco, pero pues significa eso, poder obtener los datos en tiempo real. ¿Listo? Si no, pues realmente eso no tiene sentido. La completitud, lo que les dije, los atributos de mayor calidad son los que van a ser más importantes para el análisis. Entonces, cuando uno va a hacer lo que llamamos minería de datos, que es encontrar significado en los datos, pues uno normalmente lo que hace es un subconjunto de datos y con ese subconjunto de datos realmente es donde uno genera el modelo. Pues los modelos estadísticos y probabilísticos no utilizan toda la data realmente, siempre se utilizan pues, grupos de datos, es decir, las variables que realmente pueden tener incidencia, pero esas variables también se pueden determinar mediante una un algoritmo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Python, hoy lo vamos a hacer, yo utilizo sklearn, que es un modelo que también hace estimaciones y me dice cuáles de esas variables son las que realmente son predictoras, ¿no? Entonces eso es una cosa increíble. Bien, bueno, la fiabilidad pues abarca toda esa posibilidad que yo debo de garantizar esas variables que hemos comentado en este momento, ¿no? Digamos, eso es lo que abarca la fiabilidad. La accesibilidad, pues que los datos estén disponibles, que su acceso sea seguro y sea inmediato, ¿no? Obviamente, pues sin eso, pues no es posible hacer ningún modelo. La consistencia, digamos, se refiere un poco a la estructura, evaluar un poco también pues la calidad que tiene que ver con los datos y la consistencia de los datos también se puede medir desde la matemática, ¿sí? Teniendo en cuenta pues los tipos de datos que se utilicen, ¿sí? Aquí dice, las herramientas que se tienen para mantener vigiladas esas constantes en algunos casos son tan grandes, impresionantes que quienes las estudian se maravillan pues con el análisis que yo puedo hacer de esa consistencia de los datos. E incluso yo estoy en un proyecto de Machine Learning, se los voy a escribir acá. Yo utilizo una técnica que me permite evaluar la calidad de los datos. Lo voy a escribir acá. Se llama alfa de Cron Bash. Yo estoy haciendo, ese realmente es una técnica estadística que se hace hasta en una hoja de Excel, es decir, es aplicar una formulita por ejemplo, esa técnica me dice qué tan bien relacionados pueden estar los datos antes de empezar todo el proceso. Entonces, yo puedo hacer un análisis de consistencia y, por ejemplo, el aplicar el alfa de Cron-Bash me da un porcentaje. Entonces, él al final me dice que la consistencia es del 80%, del 70%, del 50%, y eso se puede medir, ¿sí? Estadísticamente, existe una técnica que vamos a mirar ahorita también, que se llama la desviación estándar de los residuos. Entonces, uno puede medir la consistencia de los datos con respecto al modelo que uno quiere generar. Ahorita lo vemos un poco más en la práctica para que se entienda. Bien, el Smart Data pues se refiere a los tipos de datos y a las fuentes que ya hemos hablado hoy, pues esas fuentes de datos deben estar disponibles para pues que podamos utilizarlos de la mejor manera. La documentación, porque pues la documentación de los datos realmente es la que nos dice, explican esos datos y también ayudan a entender el objeto de estudio, ¿no? Entonces, obviamente yo debo identificar en contexto esos datos a qué refieren, cómo fueron recolectados, sobre qué población se obtuvieron y se utilizan notebooks, ¿sí? Por ejemplo, en el mismo Jupyter Notebook, por eso se llama así Jupyter Notebook, uno puede documentar también lo que está haciendo y la recolección de la data que se está generando. Entonces, digamos que eso también hace parte de no solamente de la ingeniería de los datos, sino de la analítica, porque si los datos no se documentan apropiadamente, pues realmente no se puede saber, por ejemplo, cuál es la relación que puede haber entre esos datos, ¿sí? Entonces, eso finalmente se reduce
a la construcción de lo que llamamos los diccionarios de datos, ¿sí? Básicamente. Bien. Documentación de los datos, niveles a considerar. Entonces, pues todo va desde la ingesta del proyecto, determinar su objeto de estudio, determinar una hipótesis y pues aquí, digamos, se resume un poco las, digamos, técnicas que se utilizan y que vamos a ir mirando, ¿no? Bien, la preparación y prospección de los datos, pues debe abarcar el análisis de lo que les explicaba, cuáles son los valores incorrectos o, por ejemplo, los datos que no fueron recolectados, qué se hace con esos valores faltantes, ¿cierto? También es muy importante dentro de la analítica los valores atípicos, porque los valores atípicos son, digamos, valores, como se dice acá también, extremos, digamos, valores que de pronto no están dentro de la tendencia y que pueden llegar a ser o a variar muchísimo el modelo, ¿no? Entonces, cuando yo hago una gráfica, yo puedo, ahorita vamos a hacer varias gráficas, entonces ahí uno ve cuáles son los datos que están mucho más alejados del modelo y en la medida que ese porcentaje sea mínimo, pues uno puede, digamos, despreciar esos datos para que el modelo se ajuste mucho más. Entonces, digamos que siempre deben ser considerados. También el tratamiento de los datos faltantes, porque normalmente uno lo que hace es un borrado, entonces uno llega y aplica un drop now y le dice, bórreme lo que no esté, porque yo voy a generar mis modelos con los datos que realmente están. Y bueno, y también con los datos faltantes, pues saber qué tratamientos se le van a dar, como el caso que yo daba de la edad. No es lo mismo colocar un cero que, por ejemplo, coger los datos faltantes. Digamos, yo tengo 1 millón de personas y de esas hay 100.000 que no tienen la edad. Pues yo, en lugar de borrar toda la fila, por ejemplo, entonces yo digo, no, asignémosle el promedio de la edad, ¿sí? De todo el grupo, se lo asignamos a esos pequeños que no tenían y mantenemos un modelo, ¿sí? Entonces, eso a veces ayuda mucho. Considerar, digamos, los extremos y también los valores faltantes. Es muy importante en la analítica. Eso hace parte, pues, de la preparación de los datos. La recolección, pues, como ya hemos venido hablando, ¿no? Y en la limpieza de los datos, teniendo en cuenta, pues, su origen. A veces se utilizan yo utilizo mucho variables de reemplazo. Aquí algunos de ustedes, no sé si estuvieron en el bootcamp de Big Data. En Big Data, uno tiene que decidir cómo reemplaza los datos. Por ejemplo, en un proyecto que estoy haciendo, a esas personas se les preguntó cuáles eran sus ingresos. Y entonces el encuestador no les pidió que dieran un valor numérico, sino que les dio categorías. Entonces ellos respondieron entre 0 y 100.000 pesos, entre 100 y 500, entre 500 y más. Y eso significó pues que los datos no pudieran ser tratados, digamos, en términos de estadística, porque yo no le puedo mandar a un modelo matemático un rango de datos. Entonces yo tenía que decidir, o ¿qué hago con ese rango de datos? Pues lo más apropiado fue coger que aquellos que ganaban entre 0 y 100.000, votar un valor randómico entre ese valor para poderlo convertir. Entonces uno, ahí en Big Data, por ejemplo, utilizábamos un NumPy-where o una función lambda que hacía un reemplazo. No sé si con algunos de los que estuvieron hicimos ese ejercicio. Entonces, eso hace también parte de la limpieza. Bueno, en el caso de la normalización, pues era lo que hablábamos de las bases de datos relacionales, pues que tiene que ver mucho más con ese modelo de datos, pero pues la normalización no aplica para todos los modelos, depende pues también de las bases de datos que se estén aplicando. En la ETL, pues ya nos referimos a todas estas técnicas de extracción, transformación y carga, pues como para no repetir. Aquí en la información pues van a encontrar un poco más al detalle toda esa parte de ETL para que pues quería pues era como contextualizar un poco. Esas técnicas finalmente utilizan algoritmos también, utilizan funciones predeterminadas que vienen en las herramientas, tanto en R como en Python, como en Ruby, existen funciones propias para hacer esas transformaciones.
Por ejemplo, en Python yo utilizo el NumPy-Ware que les decía. Bien, valores perdidos, lo que explicábamos ahorita, qué hacer con esos campos, cómo los evalúo y cómo los cambio. La integración de los datos, es decir, al final uno debe tener, pues es un solo proyecto, ¿cierto? Ese proyecto puede tener diferentes fuentes. Ahorita vamos a hacer un laboratorio que tiene dos fuentes de datos diferentes y con esas dos fuentes de datos vamos a hacer un merge, una mezcla, pero pues esas mezclas son peligrosísimas. Uno en la mezcla tiene que determinar qué hace con los datos de un lado y de otro, que pueden significar lo mismo, pero que pueden haber sido almacenados de una manera distinta, ¿no? Entonces, en esa integración de los datos es muy importante también aplicar técnicas de match, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahorita, vamos a hacer un match y vamos a hacer un merge, ¿sí? Entonces, esa integración también pues es importante porque pues ya no se habla de una base de datos, sino se hablan de depósitos o bodegas de datos, ¿no? Entonces, por eso es importante tenerlo. Data reduction, pues es más como lo que llamamos ahora map reduce. Por ejemplo, en el laboratorio de Big Data hicimos un map reduce con redes sociales. Entonces, digamos, es cómo yo puedo comprimir los datos de tal forma que esos datos no pierdan su naturaleza, pero que también sean significativos, ¿no? Eso significa, pues, también utilizar las instancias, es decir, estratificar o seleccionar algoritmos que utilicen determinadas columnas, ¿no? Entonces, esa es como la, la estratificación de los algoritmos que normalmente se hace por columnas de datos. Está también, bueno, esto que aparece acá, esta técnica que se llama clusterización o clúster de datos es uno de los algoritmos de los que se aplican en el modelo. Recuerden que hablábamos de una secuencia y en la tercera fase hablábamos del modelo. Entonces, en los modelos de datos es donde yo determino, bueno, ¿qué voy a hacer con todos esos datos? Voy a buscar alguna relación entre ellos. Pues esas relaciones se pueden ser jerárquicas, tipo árbol, utilizando, por ejemplo, árboles de decisión. Bueno, esos árboles pueden ser incluso binarios o pueden tener más ramitas, pueden ser n-arios, o voy a armar grupos de datos. Entonces ahí es donde uno hace clusters, ¿sí? Por allá les va a salir una pregunta sobre los clusters de K-means, ¿cierto? Entonces los clusters de K-means son unos algoritmos que clasifican los datos por diferentes grupos según afinidades. Ahorita vamos a hacer, después del receso, vamos a aplicar, después de que hagamos todo el laboratorio, vamos a aplicar también una estrategia de clusterización que se llama PCA, principal componente de análisis. Entonces, no se lo pierdan porque ahí vamos a ver cómo se distribuyen los datos. Bien, entonces, la prospección de los datos, pues es lo que sucede al final, ¿sí? Y que se garantiza pues desde la misma selección. La misma prospección de los datos puede ser una gráfica, ¿sí? Puede ser una torta, esos violines que hacíamos en Big Data, digamos, eso es lo que ya finalmente uno escala los datos y los puede visualizar también. ¿Listo? La escalabilidad pues está orientada también a la analítica porque yo voy, digamos, voy seleccionando los datos y de acuerdo a eso genero unas predicciones, por ejemplo. Bien. Buscar relaciones entre los datos, pues siempre será importante porque eso evita la redundancia de los datos. En la medida que los datos sean únicos, pues esas relaciones le dan significado a los datos. En las bases de datos relacionales se hablaba de relaciones uno a muchos, uno a varios o uno a uno, que fueron las que ustedes conocieron, pero ese pilar, digamos, se da en las bases de datos relacionales, ¿no? Ténganlo muy en cuenta, que esos tipos de relaciones se dan solamente ahí. Por ejemplo, en una base de datos Mongo ya ese tipo de relación no se da. Bien, aquí ya pues hemos hablado de las técnicas, no me voy a profundizar en eso. Ya hemos hablado bastante del tema.
Las aproximaciones a los datos y los indicadores, pues al final esas variables que pueden ser cualitativas o cuantitativas, se les conoce también como patrones. Bueno, hay tres formas de llamarlos. Existen patrones de datos, también se les llama métricas, también se les llama indicadores. Si ustedes escuchan el término KPIs, yo lo estoy trabajando ahorita porque estoy haciendo unos laboratorios de analítica móvil, analítica aplicada. Imagínense, es la analítica aplicada a móviles. Cómo bajar, por ejemplo, la data de las redes sociales de todos los usuarios y mandar eso se llaman cuadros de mando con herramientas de software y generar análisis de cuántos usuarios entraron, qué utilizaron, cómo se conectaron, si usaron el app, si la abandonaron, etcétera. Entonces, uno construye primero esos indicadores que son los que le dicen qué es lo que uno quiere medir, ¿sí? Se llaman también KPIs porque traduce KPIs, ¿qué? Indicators Performance de Quality, o sea, indicadores de calidad. Entonces aquí eh, también se utilizan indicadores en la analítica, ahora en la analítica móvil también, que es como un campo nuevo de estudio, que son los que le dicen, son los que uno establece al comienzo y dice qué es lo que quiere medir, ¿sí? Yo quiero medir un indicador que me diga el ratio, hay un ratio, por ejemplo, que se llama el ratio de churn, ¿sí? Que habla de la tasa de abandono de los usuarios con respecto a la app. ¿Sí? Eso es un indicador. Yo quiero medir qué tantos usuarios abandonan el uso de la app o la desinstalan, o cuántos de ellos la instalan pero no la usan, ¿sí? Cosas así. Esto tiene que ver un poco más con la parte de marketing, pero en analítica esos indicadores son los que me dicen qué es lo que yo quiero medir, ¿sí? Y obviamente dentro del estudio deben ser determinados con anterioridad, porque dependiendo de eso es lo que es la técnica que yo aplico. Si yo quiero establecer un indicador que me diga cuál es la variabilidad posible de las ventas dentro de 6 meses, pues mi indicador tiene una variable temporal y una variable que me dice qué es lo que se quiere obtener con él. Entonces, en la estadística y ahora en la analítica, la definición de esos variables, pues debe ser muy clara. Digamos que corresponde un poco más a la parte organizacional, no tanto a nosotros como analistas de datos, porque digamos la organización debe saber qué es lo que quiere medir realmente. ¿Listo? Pero pues se debe tener en cuenta la población estadística, pues que hoy día es, como les decía, el total, ¿no? Entonces, ya se habla de poblaciones casi que infinitas, en los que los volúmenes, se habla de infinitas porque a pesar de que los datos son finitos, digamos, esos datos se van actualizando de manera permanente, como banco de datos. Entonces, por eso se habla de digamos, poblaciones infinitas, porque pues, digamos, no existiría el concepto realmente si habláramos de datos, pero se refiere a eso. Población hipotética y población aleatoria, también, bueno, estos conceptos de población aleatoria e hipotética son muy importantes en la analítica porque resulta que, por ejemplo, las redes neuronales utilizan población ahí se llaman datos de entrenamiento y datos de testeo. Entonces uno coge, por ejemplo, el 100% de los datos, por ejemplo, para lo de las imágenes, que lo vamos a hacer. En lo de las imágenes, yo utilizo un banco de imágenes. Entonces, la red neuronal, por ejemplo, de Google, la que vamos a ver, ella ingesta 100.000 imágenes, ¿sí? Esos son los datos de entrenamiento. Esos datos ya están clasificados, ya están allá en su servidor, ¿cierto? Y entonces, con los datos de testing, lo que uno hace es mandar esos datos al algoritmo para que él los valide frente a ese banco de datos. Y de acuerdo a eso, genera el modelo predictivo. Entonces, así funciona el mismo Siri, ¿no? El Siri lo que hace es que cuando tú le hablas, pues él valida eso contra un banco de datos y muy rápidamente, obviamente, y frente a unos datos que ya han sido entrenados, que se entrenan desde el mismo dispositivo, ¿no? Por eso es que cuando uno empieza a utilizar el iPhone, él le pide que uno haga una narración, porque además él va entrenando los niveles de audio, etcétera, sobre esos datos que está recibiendo para poder hacer luego
o tomar una decisión, que es lo que nos informa. Entonces, en analítica siempre se utilizan valores de training. Les voy a mostrar el funcionamiento de ese algoritmo en la tarde. Yo hice una práctica en la que cogí un banco de 130.000 imágenes y le ingesté más o menos 200 y él me validó. Y él va haciendo el training primero, todo el training, y entre uno más haga el training, más ejecute el algoritmo, es mejor la predicción. Y al final el algoritmo compara cuáles imágenes correspondieron a las que él clasificó de manera acertada. Entonces él clasifica las imágenes y lo valida. Eso, por ejemplo, hoy día se utiliza mucho en los estadios, en Europa sobre todo, donde, por ejemplo, a las personas que ingresan les van grabando su rostro, ¿sí? Y esa imagen la van validando contra un banco de datos y ahí van detectando posibles personas que estén siendo buscadas por la policía y los entes judiciales, ¿no? Se valida rápidamente contra un banco de análisis y se puede determinar incluso la identidad de esa persona, ¿no? Entonces, imagínense lo que significa eso en la analítica. Bueno, eso en cuanto a eso. Entonces, la población estadística pues está relacionada con esos tipos de variables predictoras que salen o que tienen origen en unos datos de entrenamiento y unos datos de testeo, ¿no? Entonces, por eso vamos a hablar de training y testing. Bien. Las muestras estadísticas, pues ya hemos hablado del cuento, hoy día pues casi que se utiliza toda la muestra, ¿no? Y esas variables, pues que son las características que son susceptibles de cambio y que determinan el comportamiento de los datos, las medidas que se dan de acuerdo a la clasificación y a las escalas de medida que se le den a esos datos. Esas escalas pueden ser determinadas también pues por operaciones matemáticas. Los indicadores, que ya hablamos del tema, los tipos de diagramas, bueno, el tema de diagramas, digamos que es el fuerte de Big Data, porque Big Data llega hasta la visualización de los datos hoy día, digamos, hasta ahí se considera Big Data, pero digamos muestran la composición de los datos de una manera resumida y pues genera información también. Las visualizaciones de datos también generan información. Bien, bueno, aquí se habla un poco de la visualización de los datos. Mira, aquí hablan de Google Maps, de Siri, de, bueno, ArcGIS, que son mapas geográficos de datos, todos los tipos de sistemas de visualización de datos, pues que también ayudan a los modelos predictivos. En el ejercicio que vamos a hacer ahorita vamos a ver cómo, dependiendo de la ubicación de los datos en el dashboard, eso determina un comportamiento de esos datos también. Entonces, digamos que en la analítica pues se aplica igual a como se haría también desde Big Data. La comunicación gráfica pues consiste en poder transmitir de la mejor manera esos datos. También pues es importante aclarar que en esa comunicación se utilizan escalamientos que se hacen, por ejemplo, utilizando funciones logarítmicas, ¿no? En Big Data veíamos cómo se hace una escala logarítmica con reducción de esos datos, ¿no? Porque pues como se habla de muchos datos, pues uno no puede a veces mostrar todos los datos de la misma forma en un mismo entorno visual, ¿no? Entonces, por eso se habla también de los datos geográficos. Lo que vamos a hacer ahorita también utiliza datos geográficos porque se utiliza latitud y longitud de datos. Entonces, pues para eso se utilizan precisamente esas fuentes. Latitud, longitud, básicamente es lo que se utiliza. Y pues eso es lo que se llaman relaciones espaciales. Por ejemplo, Google Maps utiliza relaciones espaciales en sus datos para determinar ordenadas y coordenadas también. Entonces, digamos que todo lo que es el procesamiento geográfico de datos se puede hacer con cualquier herramienta de analítica. Por ejemplo, esa librería que les mostraba ahorita en lo de Orange, esa que se llama Geo, esa librería Geo y tiene un componente que se llama GeoMap y con GeoMap yo puedo hacer una distribución geográfica de los datos, pero se necesita tener latitud y longitud de los datos para que esa fuente
sea incorporada al dato geográfico y el dato geográfico pueda mostrar dónde suceden esos datos, de dónde salen, dónde están ubicados, ¿no? O latitud y longitud no pueden ser más que puede con que sean un dato de columna es suficiente para hacer datos geográficos. En la data que vamos a ingestar ahorita, vamos a ver que esa data tiene datos geográficos. Bien, la exposición y comunicación se refiere pues ya más como a las habilidades que uno debe desarrollar también, no solamente para poder aprender a hacer los algoritmos y poder hacer toda la parte técnica, sino que tiene que ver también con la manera como yo eh, lo muestro, lo explico, digamos, aquí aparecen pues unas recomendaciones que debemos tener en cuenta pues cuando se va a hacer una presentación, una comunicar o saber transmitir esos resultados, porque normalmente para un gerente o para otra persona que no trabaja en este tema algorítmico, pues no es fácil entender el tema, ¿no? A veces no es fácil dar a entender lo que se obtuvo o el análisis que se está haciendo de los datos, ¿no? Entonces, pero pues tiene que ver un poquito más con nuestras habilidades y la manera pues como se documenta, ¿cierto? Y se hace, por ejemplo, eh, un storytelling, digamos, una historia de todo lo que se está obteniendo. Bien, ese era como el recuento así general que hacemos de esta primera parte. Eh, Obviamente voy a explicarles algunas otras cosas, pero las vamos a ir entendiendo en la medida que hagamos los laboratorios para que pues sea un poco más claro el tema y podamos avanzar mucho más. Bien, entonces, bueno, ya estamos acabando esta primera parte. Eh, Ahorita pues vamos al receso. Permítanme, voy a detener un momento la grabación.